Su hijo empujó al mío y lo insultó por ser pobre. Mi hermano me exigió que me disculpara. Mis padres sonrieron. Yo no dije nada. En su lugar, corté el flujo de dinero, se acabó la universidad paga y el coche. Ahora sí, manejen su vida solos, les solté. La sonrisa se les congeló en el rostro. Mi nombre es Michael Miller. Tengo 36 años y durante los últimos 8 años he sido el fondo de emergencia de mi familia. Ese al que todos recurren, del que todos sacan, pero al que nadie agradece. El que se vacía sin que nadie se pregunte cómo vuelve a llenarse. El que parece no existir hasta que alguien necesita dinero. Trabajo como analista financiero en una firma de inversiones de tamaño medio en el centro de la ciudad. No es un empleo espectacular ni sale en las noticias, pero es estable, bien remunerado y me ha permitido construir una vida sin sobresaltos. No persigo lujos ni reconocimiento público. Persigo tranquilidad. Estoy casado con Laura, y tenemos una hija de 9 años llamada Emma. Es tranquila, le encanta leer y colecciona conchas marinas de cada playa que visitamos. Vivimos en un departamento modesto de 2 habitaciones, al otro lado de la ciudad, no muy lejos de la casa de mis padres. Todos los domingos, mi hermano menor Brian aparece allí como si fuera un invitado de honor. Como si fuera un rey regresando a su reino. Brian tiene 32 años, es varios años menor que yo, pero ha vivido buena parte de su vida financiado por mí sin que nadie pareciera notarlo. Conduce un Audi Q5 plateado, siempre limpio, siempre impecable, de esos que llaman la atención en cualquier estacionamiento. Lo curioso es que las cuotas salen de una cuenta que abrí yo hace años, con transferencias automáticas silenciosas el primer día de cada mes. El año pasado terminó un MBA en una institución prestigiosa, cuyo costo supera el salario anual de muchas personas. Yo cubrí aproximadamente el 70% de ese programa. Transferencias discretas, etiquetadas como préstamos que nunca fueron pensados para devolverse. Nunca se mencionaron en reuniones familiares. Nunca aparecieron en sus historias de éxito. Su hijo, Lucas, tiene 13 años. Está mimado de una forma que yo nunca lo estuve. Usa zapatillas de diseñador que yo pagué indirectamente. Lleva un teléfono que yo financié sin que él lo sepa. Vive una vida sostenida por un apoyo invisible que jamás va a reconocer. Mis padres siempre han adorado a Brian. Siempre. Era el menor, el carismático, el que hacía reír a todos en las reuniones familiares mientras yo hacía la tarea en un rincón o ayudaba a recoger platos que nadie más quería tocar. Cuando él terminó la secundaria, organizaron una fiesta con catering y un salón alquilado. Invitaron a medio vecindario. Cuando yo me gradué con honores en finanzas, me llevaron a un restaurante de cadena y dividieron la cuenta entre los 3. Nunca me quejé. Eso es lo que hacen los hermanos mayores, ¿no? Ceden espacio, sostienen, callan. Mantener la paz siempre parece más fácil que preguntar por qué uno siempre queda en segundo plano. Hace 8 años, Brian me llamó pasada la medianoche. Estaba desesperado. Había sido aceptado en un programa de MBA de élite, de esos que abren puertas y construyen carreras, pero no podía pagarlo. Nuestros padres estaban ahogados en deudas, hipoteca, tarjetas de crédito, préstamos mal gestionados. Solo necesito ayuda para empezar, me dijo. Después me encargo yo. Le creí. Configuré transferencias automáticas, $2.000 mensuales para la matrícula, 800 para el coche cuando dijo que el transporte público perjudicaría su imagen profesional, y pagos ocasionales para servicios, seguros, la escuela privada de su hijo, tratamientos dentales, muebles cuando se mudó a un apartamento mejor. Nunca pedí comprobantes. Nunca pregunté si iba a devolver algo. Solo mantuve abierta la válvula porque me repetía que así funciona la familia. Mientras mis ahorros se reducían, sus redes sociales se llenaban de viajes de fin de semana, cenas elegantes y muebles nuevos perfectamente fotografiados. Nunca mencionó el dinero. En ninguna cena. En ningún cumpleaños. En ninguna conversación. Para mis padres, Brian era el ejemplo de éxito hecho a sí mismo. El estratega brillante. El trabajador incansable. Asentían orgullosos cada vez que hablaba de inversiones o de su carrera, como si estuviera predicando una verdad absoluta. ¿Y yo? Yo era el confiable. El estable. El que llamaban para cargar cajas, arreglar computadoras o hacer favores. Nunca el celebrado. Nunca el orgullo. Creí que no importaba. Tenía a Laura. Tenía a Emma. Tenía mi vida tranquila. Pensé que ayudar era suficiente. Me equivoqué. Todo terminó un domingo, durante una de esas cenas familiares que nadie cuestionaba. Laura no pudo asistir por una urgencia laboral, así que fuimos solo Emma y yo. La mesa estaba preparada con los platos especiales, velas encendidas y música suave. El olor a mantequilla y ajo llenaba la casa. Emma leía su libro favorito, una novela de fantasía, sentada tranquilamente.
Lucas pasó junto a ella, le arrancó el libro de las manos sin aviso y lo arrojó al suelo. ¿Por qué lees cosas de bebés?, dijo. Emma se quedó inmóvil. No lloró. No respondió. Miró el libro en el suelo como si no supiera si tenía permiso para recogerlo, como si su sola presencia fuera una falta. Me levanté despacio. Lucas, levanta el libro y devuélveselo. Me miró como si le hubiera pedido algo humillante. ¿Por qué? Es solo un libro estúpido. No es tuyo. Recógelo. Desde el otro lado de la sala, Brian se rió. No fue una risa incómoda ni nerviosa. Fue una risa sincera, despreocupada. Y en ese instante entendí exactamente cuál era mi lugar en esa familia. La risa que se escuchó fue auténtica, despreocupada, como si todo lo que acababa de ocurrir no fuera más que un juego inofensivo. Algo propio de niños. Nada serio. Al menos eso parecía creer mi madre, que seguía poniendo la mesa con una sonrisa suave, casi automática, como si la escena frente a ella encajara perfectamente en la categoría de cosas de chicos. Para ella, aquello no era más que una tontería pasajera que se olvidaría en 5 minutos. Lucas tomó el libro y lo lanzó sin cuidado sobre el regazo de Emma. No se lo pasó. No se lo acercó. Lo tiró. Con desdén. Como si el gesto fuera suficiente para dejar claro su punto. Contento ahora, dijo alguien en tono burlón. Fue en ese instante cuando Brian intervino, o más bien, cuando se quebró algo invisible en el ambiente. El comedor quedó en silencio. No fue un silencio de sorpresa ni de horror. Fue uno mucho más pesado. El tipo de silencio que aparece cuando todos contienen la respiración. Cuando nadie quiere ser el primero en reaccionar. Cuando todos esperan ver si la tensión se disuelve sola o si, por el contrario, va a escalar. Miré a Brian. Estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa ladeada en el rostro, como si su hijo acabara de contar un chiste ingenioso. Como si todo fuera parte de un juego interno que yo no entendía, o que no quería entender. Lucas murmuró una disculpa sin convicción, y entonces Brian se levantó con calma, todavía sonriendo, actuando como si todo aquello fuera una exageración absurda. ¿Por qué debería hacer algo?, dijo. Solo está siendo honesto. Emma tiene que aprender que el mundo no es suave. No puedes protegerla toda la vida, Michael. En la vida real a nadie le importan los sentimientos. Mi padre carraspeó, pero no dijo una sola palabra. Se limitó a tomar su copa de vino y dar un trago largo, con la mirada fija en la mesa, como si allí hubiera algo mucho más importante que lo que acababa de pasar. Mi madre regresó a la cocina y volvió con la fuente de macarrones con queso, tarareando en voz baja, fingiendo no haber escuchado nada. Fingiendo que su nieto no acababa de humillar a su nieta en su propia mesa. Emma tenía los ojos llenos de lágrimas. No miraba a Lucas. Me miraba a mí. Esperando. Esperando que yo arreglara la situación. Que hiciera que todo estuviera bien. Que alguien, cualquiera, se pusiera de su lado. Me arrodillé junto a ella y apoyé una mano en su hombro. ¿Estás bien, cariño? Asintió con la cabeza, pero su labio inferior temblaba. Apretaba el libro contra su pecho como si fuera un salvavidas. Me incorporé despacio y miré a Brian, manteniendo la voz firme y controlada. Tu hijo acaba de insultar a mi hija en una cena familiar. ¿No vas a hacer nada? Brian se encogió de hombros, completamente relajado. Tiene 13 años. Los niños dicen cosas. ¿Estás exagerando? ¿Estoy exagerando? Sí, Michael. Lo estás. Emma está bien. Mírala, está bien. Pero ahora tú hiciste sentir incómodo a Lucas al llamarlo la atención delante de todos. Así que tal vez deberías disculparte. Las palabras me golpearon como una bofetada. Frías, directas, como una puerta cerrándose en la cara. ¿Quieres que me disculpe con tu hijo? Claro. Por armar una escena. Por avergonzarlo. Mi madre dejó la cuchara de servir sobre la mesa con un leve tintineo, sin perder la sonrisa. Michael, cariño, comamos, dijo. No vale la pena alterarse por esto. La familia es la familia. Mi padre volvió a servirse vino, sin levantar la vista. Miré alrededor de la mesa. Mis padres, sonriendo como si nada hubiera pasado. Brian, reclinado con esa expresión de victoria anticipada. Lucas, ya distraído con su teléfono, como si todo el asunto hubiera dejado de existir. Emma, mirando su regazo, aferrada al libro como a un escudo. No levanté la voz. No discutí. No di portazos. Simplemente tomé la mano de Emma y dije 4 palabras. Nos vamos a casa. Brian se rió detrás de mí mientras caminaba hacia la puerta. ¿En serio, Michael? ¿Te vas a ir por esto? ¿Por nada? No me di vuelta. El trayecto en coche fue silencioso. Emma miraba por la ventana, sin decir una palabra. Al llegar al garaje, finalmente habló con voz pequeña. Papá,
¿Por qué la abuela no dijo nada? No supe qué responder. Apenas entramos en casa, el grupo familiar ya estaba activo. Mensajes de mi madre pidiéndome que no fuera dramático, que no complicara las cosas. Un mensaje de Brian riéndose, diciendo que yo era demasiado sensible, que no sabía aceptar una broma. Mi padre no escribió nada. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo, leyendo cada mensaje, sintiendo como algo dentro de mí se acomodaba de forma definitiva. No era ira. No era rabia. Era claridad. No dormí esa noche. Laura llegó cerca de la medianoche. Yo estaba sentado en el borde de la cama, revisando el teléfono, desplazándome por 8 años de transferencias bancarias, pagos mensuales, matrículas escolares, cuotas de un coche, facturas de servicios a nombre de Brian, seguros, gastos educativos de Lucas, regalos de cumpleaños que yo había pagado y que él había presentado como propios. Préstamos de emergencia, que nunca fueron emergencias, solo mantenimiento de su estilo de vida. Laura se sentó a mi lado, aún con la ropa del trabajo. No preguntó nada. Solo esperó. Siempre supo cuándo darme espacio. Querían que me disculpara, dije finalmente. Con un chico de 13 años que llamó pobre a Emma. Laura apretó la mandíbula. No habló, pero tomó mi mano con firmeza. Seguí revisando cifras. 2.000 al mes durante 6 años. 144.000 solo en matrículas. El coche sumaba otros 57.000. Servicios, seguros, material escolar, préstamos. Todo se acumulaba en una cifra que no quise terminar de calcular. Más de 4 millones. ¿Para qué? Para que Brian jugara a ser un hombre hecho a sí mismo mientras yo seguía siendo el hermano confiable. Para que mis padres presumieran sus logros en reuniones sociales mientras yo quedaba en segundo plano. El estable. El aburrido. La cartera silenciosa a la que nadie sentía la necesidad de agradecer. Esa noche entendí algo que ya no podía desentender. Y supe, con una calma absoluta, que nada volvería a ser igual. No podía dejar de pensar en el rostro de Emma aquella noche en la mesa. En la forma exacta en que me miró, con los ojos ligeramente abiertos, buscando algo que nunca había tenido que pedirme antes. No pedía un regalo ni una promesa. No pedía justicia ni venganza. Solo protección. Solo que un adulto hiciera lo que correspondía y pusiera un límite claro. Ese instante se me quedó grabado porque entendí que, por primera vez, ella estaba midiendo el mundo a través de mí. Y yo no podía fallar. También recordaba la sonrisa tranquila de mis padres, esa sonrisa incómoda y automática que siempre aparecía cuando algo se salía de control pero nadie quería intervenir. La sonrisa que pretendía normalizar lo inaceptable. Como si la crueldad pudiera disfrazarse de cosas de niños. Como si la humillación pública fuera solo una broma inofensiva que debía ignorarse para no incomodar a nadie más. Para no romper la armonía ficticia de la familia. La imagen de Brian seguía apareciendo en mi cabeza una y otra vez. De pie, con los brazos cruzados, observando la escena con una mueca satisfecha, casi divertida. Esa expresión suya que siempre había estado ahí, incluso cuando no decía nada. La misma de cada reunión familiar. Llegaba tarde, se iba temprano. Nunca ayudaba a recoger la mesa. Nunca preguntaba cómo me había ido en la semana. Nunca se interesaba por nada que no fuera él mismo. Y, aún así, siempre parecía cómodo. Seguro. Protegido. Nunca reconocía, ni siquiera de forma implícita, que el estilo de vida que llevaba descansaba, en gran parte, sobre mi silencio, y sobre mi cuenta bancaria. Sobre transferencias hechas sin preguntas. Sobre favores que se volvieron obligaciones. Sobre una dinámica que nadie se molestó en cuestionar porque a todos les resultaba conveniente. Pensé en cada cumpleaños, cada cena, cada festividad donde su presencia era breve pero estratégicamente visible. Lo suficiente para recibir elogios. Lo suficiente para ser celebrado. Y en contraste, mi rol constante, resolver, cubrir, sostener. Ser el que estaba cuando había que pagar algo, cuando surgía un problema, cuando alguien necesitaba una mano. Recordé la última vez que me llamó, hacía apenas 3 semanas. El tono relajado, casi cariñoso, como si fuéramos solo 2 hermanos poniéndose al día. Me dijo que tenía un gasto imprevisto. Nada grave. Siempre era nada grave. Solo $500 para aguantar hasta el próximo salario. Te los devuelvo el mes que viene, me aseguró con naturalidad. Como siempre, envié el dinero ese mismo día. Sin preguntas. Sin condiciones. Y, como siempre, jamás volvió a pagarlo. Ninguno de ellos lo hacía. Porque nunca tuvieron que hacerlo. Laura apretó mi mano en silencio. Su pulgar dibujaba pequeños círculos sobre mi palma, un gesto suave, automático, como si intentara anclarme al presente. ¿En qué estás pensando? Me preguntó con cuidado, sin invadir, sin exigir. Cerré la aplicación del banco.
Abrí mis contactos. Me quedé mirando durante varios segundos el nombre de Brian, junto a esa foto suya en una fiesta, copa en mano, sonriendo despreocupado, como alguien a quien nunca le ha faltado nada. Como alguien que nunca tuvo que hacerse cargo de las consecuencias. Estoy pensando, le dije, que he sido invisible durante 8 años. Y que en el momento en que intenté ser visto, en el momento exacto en que defendí a mi hija, me pidieron que me disculpara por existir. Laura no intentó convencerme de nada. No me dijo que me calmara ni sugirió dejarlo para otro día. No relativizó lo ocurrido ni buscó un punto medio. Solo asintió, apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó allí, acompañándome en silencio, respetando el peso de lo que acababa de comprender. Ese gesto, simple y firme, me confirmó que no estaba exagerando. Que no estaba solo. No dormí esa noche. Me quedé despierto hasta el amanecer mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, repasando mentalmente cada transferencia, cada pago automático, cada risa a costa mía. Cada ocasión en la que mis padres elogiaban a Brian mientras yo fregaba platos en la cocina. Cada llamada pidiendo solo un poco de ayuda que, sin darme cuenta, se había transformado en años de apoyo constante, silencioso y unilateral. Cuando salió el sol, ya no estaba enfadado. El enojo se había consumido solo. En su lugar había algo más frío y más estable. Estaba decidido. Llamé al trabajo y pedí el día libre. Laura llevó a Emma a la escuela sin decir una palabra de más. Yo me senté en el escritorio con un cuaderno, una calculadora y una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Lo primero fue revisar todos los pagos recurrentes que había activado a lo largo de los años. La matrícula universitaria. El arrendamiento del auto. Los servicios básicos cargados a mi tarjeta. Las primas del seguro. Todo. Cada hilo financiero que había sostenido en silencio mientras Brian construía su imagen pública de hombre hecho a sí mismo. Empecé a hacer llamadas. La oficina de tesorería de la universidad fue la primera. Marqué un número que conocía de memoria. Siempre llamaba para confirmar pagos. Nunca para cancelarlos. Buenos días. Quisiera cancelar el pago automático de la matrícula de Brian Miller. Titular de la cuenta, Michael Miller. La mujer al teléfono fue correcta, profesional, eficiente. Verificó mi identidad, revisó los registros y, en menos de 5 minutos, el pago del próximo semestre quedó cancelado. Así de simple. Años de apoyo desaparecieron con unos cuantos clics. ¿Desea indicar el motivo de la cancelación? Asunto personal. No insistió. No tenía por qué hacerlo. Era mi dinero. Mi cuenta. Mi decisión. Después llamé a la empresa de leasing del vehículo. Ese proceso fue más largo. Más burocrático. Hubo pausas, música de espera, transferencias internas. Necesito retirarme como cofirmante de un contrato de arrendamiento vehicular. Número de cuenta terminado en 4921. Respondí preguntas, envié documentos, confirmé datos. Me mantuve sereno. Al mediodía ya tenía un correo de confirmación. Brian debía conseguir un nuevo cofirmante en 30 días o el vehículo quedaría sujeto a recuperación. El Audi que tanto le gustaba ya no estaba garantizado. Luego vinieron los servicios. Electricidad. Internet. Agua. Cada factura asociada a su dirección que llevaba mi nombre o mi tarjeta. Eliminé mi información de pago y solicité el cierre o traspaso de las cuentas. El titular principal deberá registrar un nuevo método de pago. Entendido, respondí. Ahora es su responsabilidad. A las 2 de la tarde había cancelado o retirado 11 pagos recurrentes. Envié notificaciones formales a la escuela privada de Lucas, informando que dejaría de cubrir las cuotas con efecto inmediato. Llamé a la aseguradora y retiré el vehículo de Brian de mi póliza. Años de cobertura desaparecieron con unos pocos formularios. No llamé a Brian. No le escribí. No expliqué nada. No le di espacio para discutir, manipular o culparme. Simplemente me retiré. En silencio. Por completo. Laura llegó a casa mientras redactaba un correo para la administración del edificio donde vivía Brian. 2 años atrás había firmado como coarrendatario para ayudarlo a acceder a un departamento mejor. Ella dejó el bolso, miró la pantalla y arqueó una ceja. ¿De verdad estás haciendo esto? Sí. De verdad. Bien. No intentó detenerme. No me pidió que reflexionara. Me besó la frente y se fue a preparar la cena. Su apoyo fue discreto, pero absoluto. Al caer la noche había enviado 14 cancelaciones, retiros y notificaciones formales. Guardé confirmaciones, tomé capturas, armé un registro detallado. Todo estaba hecho correctamente. Legalmente. De forma impecable. Brian aún no lo sabía. Pero pronto lo sabría. Me recosté en la silla y observé el correo limpio, los portales cerrados, los documentos finalizados.
Sentí algo inesperado. No era satisfacción. Tampoco venganza. Era calma. Por primera vez en 8 años no estaba enviando dinero. No estaba pagando cuentas. No estaba resolviendo problemas ajenos. Simplemente había terminado. La llamada llegó el martes a las 2 de la tarde. El nombre de Brian apareció en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Michael, ¿qué está pasando?, dijo, con la voz tensa, confundida. La universidad me avisó que la matrícula fue cancelada y la empresa del auto dice que necesito un nuevo cofirmante antes de fin de mes. ¿Hiciste tú esto? Me senté en el sofá, puse el teléfono en altavoz y hablé sin emoción. Sí. ¿Lo hice? Hubo silencio. Luego la confusión dio paso al desconcierto, y de ahí al pánico. ¿Por qué? Porque ya no voy a pagar tu vida. ¿Hablas en serio? Completamente. Esto es una locura. No puedes cancelar todo sin hablar conmigo primero. Tengo cuentas que pagar. Compromisos que no puedo ignorar. Las cuotas escolares de Lucas vencen el próximo mes. Entonces páguelas, respondió él, tras una pausa breve. Luego vino otro silencio. Esta vez más largo. Podía escucharlo respirar al otro lado de la línea, intentando ordenar sus ideas, buscando la manera de darle la vuelta a la situación, como siempre hacía cuando se sentía acorralado. Esto es por lo del domingo, ¿verdad?, dijo finalmente. Por esa discusión absurda entre niños. No alcé la voz. No fue necesario. Tu hijo llamó pobre a mi hija. Tú me exigiste que me disculpara. Mamá y papá se quedaron sentados sonriendo como si nada pasara. Hice una pausa deliberada. Así que sí, Brian, esto tiene que ver con el domingo. Pero también tiene que ver con los últimos 8 años. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de $144.000 en pagos de universidad. De 57.000 en arrendamientos de autos. De miles más en servicios, seguros y cuotas escolares. Estoy hablando de haber sido tu cajero automático durante casi una década mientras jugabas a ser un empresario hecho a sí mismo. Su tono cambió. Seguía a la defensiva, pero ahora había algo más. Una grieta. Un atisbo de pánico. Yo iba a devolverte el dinero. Tú sabes eso. Cuando las cosas se estabilizaran, cuando lograra avanzar. Tienes un MBA, Brian. Has tenido trabajo estable durante 3 años. El mes pasado compraste un televisor de 70 pulgadas. Este verano llevaste a Lucas a Disneyland. Guardé silencio un segundo. ¿En qué momento exacto pensabas empezar a devolverme algo? No respondió. El silencio se extendió, cargado de todo lo que no podía decir sin quedar expuesto. Esto es lo que va a pasar, continué. He cancelado todos los pagos automáticos que hacía por ti. La matrícula universitaria deja de pagarse hoy. El contrato del auto necesita un nuevo codeudor antes de fin de mes o lo van a retirar. Los servicios ya no estarán a mi nombre. El alquiler del departamento necesitará otro aval cuando se renueve. Y la escuela de Lucas ya fue notificada de que no seguiré cubriendo sus cuotas. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Michael, vas a arruinarlo todo. Mi crédito, el auto, la educación de Lucas. ¿De verdad vas a destruir mi vida por una discusión en una cena? No estoy destruyendo nada, Brian, respondí con calma. Solo estoy dando un paso al costado. Dijiste que eras autosuficiente. Entonces sélo. Estás siendo mezquino. No. Estoy terminando. Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Rechacé la llamada. Sonó otra vez. La rechacé de nuevo. Y otra más. Luego llegaron los mensajes, uno tras otro. Esto es ridículo. Estás exagerando. Mamá y papá se van a enterar. Te vas a arrepentir. Apagué el teléfono, lo dejé boca abajo sobre la mesa de centro y solté el aire lentamente. Laura estaba de pie en el marco de la puerta. Me observaba en silencio, con una expresión serena, casi orgullosa. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí. Estoy bien. Y por primera vez en 8 años, lo decía en serio. Ese miércoles por la mañana empecé a construir un caso que nunca quise tener que armar. No un caso legal, sino algo más simple y, al mismo tiempo, más devastador, un registro. Pruebas. La evidencia de 8 años de apoyo invisible. Por si alguien, mis padres, sobre todo, intentaba convertirme en el villano de la historia, reescribir los hechos y pintarme como el ingrato. Comencé con los extractos bancarios. Ingresé a cada cuenta, descargué los movimientos hasta llegar a la primera transferencia que le había hecho a Brian. Septiembre de 2016. $2.000. En el concepto figuraba, matrícula MBA, primera cuota. Recordé haber escrito esa nota. Recordé sentir orgullo por poder ayudar a mi hermano menor a perseguir sus metas. Abrí una hoja de cálculo. Fecha.
Monto. Propósito. Destinatario. Cada fila representaba dinero enviado con la creencia de que era ayuda temporal. Cada fila era una promesa incumplida, un agradecimiento que nunca llegó, un reembolso que jamás se concretó. Pagos de matrícula. Transferencias del auto. Facturas de servicios. Primas de seguro. Préstamos de emergencia. Regalos de cumpleaños. Gastos de fiestas. Copagos médicos. Útiles escolares de Lucas. Cuotas de campamentos de verano. Depósitos de muebles. Garantías de alquiler. Los números crecían mes tras mes, año tras año. Un flujo constante de apoyo financiero que nadie reconocía. Cuando terminé la primera pestaña, el total apareció al final de la columna como un martillo de juez. Como un veredicto imposible de ignorar. $268.000. Me quedé mirando la cifra durante largo rato, con la boca seca y las manos temblando levemente. Eso era el anticipo de una casa. Era el fondo universitario completo de Emma duplicado. Era ahorro para una jubilación anticipada. Eran viajes que Laura y yo nunca hicimos porque había prioridades. Era una vida distinta. Una que podríamos haber vivido si no hubiera estado financiando en silencio los sueños de otra persona. Abrí la segunda pestaña. Correos electrónicos. Confirmaciones de pago. Guardé cada comprobante sin excepción. No uno, no algunos, todos. Cada recibo de matrícula universitaria, archivado por fecha y concepto. Cada confirmación de pago del contrato de arrendamiento del automóvil, con los montos claramente visibles. Cada factura de servicios donde figuraba mi número de tarjeta como método de pago principal. Cada póliza de seguro en la que aparecía el nombre de Brian bajo mi cuenta, protegida por mi historial crediticio. Cada estado de cuenta escolar que indicaba, sin ambigüedades, que yo era el responsable directo del pago. Nada quedó afuera. Nada fue omitido por descuido o cansancio. Los fui reuniendo con una paciencia casi mecánica. Algunos los imprimí en papel, otros los descargué en formato digital, los renombré, los ordené por año, por tipo de gasto, por beneficiario. A medida que avanzaba, el sistema se volvía más claro, y también más incómodo. Finalmente armé un expediente físico, grueso y sólido, que rotulé con una precisión quirúrgica, Historial Financiero 2016-2024. El montón de papeles creció hasta volverse torpe de sostener. Pesado en las manos. Tan real y tangible como la carga emocional que llevaba años acumulando en silencio, sin protestar, sin explicaciones. Después abrí los mensajes. Años enteros de conversaciones almacenadas en la memoria del teléfono. Mensajes que, vistos ahora, tenían un tono completamente distinto. Ya no parecían favores ocasionales entre familiares. Ya no eran pedidos aislados por una emergencia puntual. Eran solicitudes constantes, estructuradas, repetitivas, casi automáticas. Un patrón claro que antes había preferido no nombrar. ¿Puedes cubrir los servicios este mes? Estoy corto de dinero. Necesito 500 para el viaje escolar de Lucas. Te los devuelvo el viernes. El seguro del auto vence hoy, te encargas tú esta vez. Deslicé el dedo por 8 años de te lo devuelvo, solo esta vez, te lo agradezco mucho, hermano. 8 años de frases amables, de promesas vagas, de compromisos que jamás se materializaron. Ni un solo pago de vuelta. Ni un intento serio de regularizar la situación. Ni siquiera una conversación honesta reconociendo que esa deuda existía. Hice capturas de pantalla. Las subí a la nube. Las guardé en un disco externo. Luego hice copias adicionales y las almacené en carpetas separadas. No por paranoia. Lo hice porque conocía a Brian. Porque conocía a mis padres. Sabía exactamente lo que vendría después, minimizar, relativizar, negar, insinuar que yo estaba exagerando o recordando mal. Sabía que intentarían sembrar dudas, incluso en mí, cuando las cosas finalmente quedaran expuestas. Luego abrí el chat familiar. Retrocedí año por año, mensaje por mensaje. Felicitaciones de cumpleaños donde mis padres celebraban los logros de Brian. Fotos de reuniones familiares en las que él aparecía sonriendo frente al Audi que yo pagaba mes a mes sin que nadie lo mencionara. Imágenes de vacaciones costosas, escapadas de fin de semana, restaurantes caros. Ninguna financiada con su esfuerzo. Publicaciones orgullosas sobre los avances académicos de Lucas en un colegio privado, cubiertos íntegramente con mis transferencias mensuales. No tomé capturas de eso. No hacía falta. Solo necesitaba verlo con claridad. Mantenerlo presente para cuando intentaran hacerme sentir culpable. Para cuando quisieran presentarme como el villano por, finalmente, poner un límite razonable. Cerca del mediodía, Laura tocó la puerta del despacho. Entró con un sándwich y una botella de agua, con ese cuidado silencioso que siempre tenía cuando intuía que algo pesado estaba ocurriendo. «Llevas aquí casi 4 horas», dijo con suavidad.
Ya casi termino, respondí sin levantar la vista. Dejó el plato sobre el escritorio y observó la pantalla durante unos segundos. Su expresión fue imposible de leer, pero sus hombros se tensaron levemente. Es muchísimo dinero. Sí, admití. ¿Estás bien? Cerré el portátil y me froté los ojos. Sentía una mezcla extraña de cansancio y lucidez, como si algo se hubiera acomodado por fin. Me estoy dando cuenta de que he estado financiando la vida de otra persona mientras descuidaba la mía, dije. Nosotros viviendo con lo justo, usando autos de segunda mano, postergando vacaciones, y Brian actuando como si todo lo hubiera logrado por mérito propio. Todo sostenido por mi silencio. Laura se sentó en el borde del escritorio y tomó mi mano. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Nada, respondí con calma. A menos que me obliguen. Si Brian o mis padres intentan pintarme como el malo, les mostraré exactamente lo que he cargado durante 8 años. Y si no lo hacen, me iré en silencio y dejaré que las consecuencias hagan el trabajo que yo no pude. Me besó la frente, dejó el sándwich y salió del despacho sin decir nada más. Pasé el resto del día cerrando cada detalle. Imprimí una copia maestra de todos los registros financieros, la encuaderné con una tapa negra y la guardé en el cajón del escritorio. Me envié los archivos por correo. Hice más respaldos. Revisé fechas, montos, documentos. Me aseguré de que nada pudiera perderse ni borrarse por accidente o conveniencia ajena. Al caer la tarde, el archivo estaba completo. Cada dólar. Cada favor. Cada sacrificio silencioso. 8 años de trabajo invisible documentados con una precisión casi quirúrgica. No tenía intención de mostrárselo a nadie. Pero si Brian o mis padres intentaban reescribir la historia, yo tenía los recibos para corregirla. Apagué el portátil, cerré la lámpara del escritorio y caminé hacia la sala. Emma estaba sentada leyendo su libro, tranquila, ajena al colapso que yo estaba provocando en silencio a kilómetros de distancia. Levantó la vista y sonrió, confiada. «Papá, ¿me ayudas con la tarea después?» «Claro que sí, cariño». Y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. El derrumbe comenzó el jueves por la mañana. Yo no lo vi directamente. Me enteré a través de mensajes desesperados, correos de voz cada vez más largos y una llamada alterada de mi madre cerca del mediodía. Su voz estaba aguda, temblorosa, cargada de una urgencia que jamás había tenido cuando el problema era mío. El mundo de Brian empezó a desmoronarse exactamente a las 8:47 de la mañana, cuando su conexión a Internet se cortó en plena reunión por Zoom con un cliente. Estaba presentando proyecciones trimestrales, compartiendo gráficos y hojas de cálculo, cuando la pantalla se volvió negra sin previo aviso. Llamó al proveedor, irritado, convencido de que se trataba de una falla técnica. Ya estaba formulando una queja cuando el operador le explicó con calma que la cuenta había sido cerrada por falta de pago y por la eliminación del método de pago registrado. «Pero tengo débito automático», insistió Brian. «El débito estaba vinculado a una tarjeta que ya no se encuentra activa en esta cuenta, señor. Enviamos un aviso al correo de facturación hace 3 días. Brian no tenía acceso a ese correo. Era el mío. A las 9:15, la electricidad se cortó. Caminó por su departamento oscuro hablando por teléfono, viendo cómo la batería del portátil se agotaba lentamente. La respuesta fue idéntica: cuenta cerrada, método de pago eliminado, aviso enviado al correo de facturación 3 días antes. El servicio no se restablecería hasta que se abriera una nueva cuenta y se pagara un depósito. A las 10:30, el colegio llamó. El pago de la matrícula del semestre había sido rechazado. Necesitaban el monto completo de inmediato o Lucas sería dado de baja antes de finalizar la semana. El importe adeudado, $12.000. Brian no tenía cómo sostenerlo. Llevaba años viviendo mes a mes con su salario, tapando huecos con tarjetas de crédito, confiando en que siempre habría una red invisible debajo de él que amortiguaría cualquier caída. Esa red ya no existía. A las 11 en punto de la mañana, la empresa de leasing del automóvil dejó un mensaje de voz. Como el codeudor se había retirado y el puntaje crediticio de Brian no alcanzaba para una aprobación individual, el vehículo debía ser devuelto en un plazo máximo de 7 días. De lo contrario, iniciarían el proceso de recuperación forzosa, con cargos adicionales y posibles acciones legales. Entre las 11:15 y el mediodía, Brian me llamó 17 veces. No respondí ninguna. Observé cómo el teléfono se iluminaba, vibraba, quedaba en silencio, y volvía a empezar. Una y otra vez. Luego llamó mi madre. «Michael, cariño, ¿qué está pasando?» Brian me llamó llorando. «Dice que cancelaste todos sus pagos. ¿Es cierto?» Yo estaba sentado en mi escritorio, almorzando con calma, mientras veía entrar correos electrónicos uno tras otro. Confirmación de cancelación del contrato del vehículo. Confirmación de baja de la póliza de seguros.
Confirmación de cierre de cuentas. Cada mensaje era una pequeña victoria. Un paso más hacia la libertad. Sí, mamá. Es verdad. ¿Por qué harías algo así? Es tu hermano. Porque llevo 8 años pagando su vida y ya terminé. Michael, esto es extremo. No puedes cortarlo de esta manera. Tiene un hijo. Entonces debió pensar en eso antes de permitir que su hijo insultara al mío y exigirme que yo pidiera disculpas por defenderla. Hubo un silencio largo. Cariño, eso fueron cosas de niños. Brian no quiso decir nada con eso. Ese es el problema, mamá. Ninguno de ustedes cree nunca que Brian quiera decir algo. Pero soy yo quien ha pagado su alquiler, su matrícula, su auto, sus servicios, la escuela de su hijo. Yo financié su vida mientras él se llevaba el crédito. Y cuando pedí respeto básico, simple decencia, todos sonrieron y dijeron que yo exageraba. Esto no es justo. Tienes razón. No ha sido justo durante 8 años. Colgué. El grupo familiar explotó en cuestión de minutos. Quité el silencio solo para observar el caos. Brian. Michael acaba de arruinar mi vida. Llámenlo y hagan que arregle esto. Mamá, Michael, por favor, reconsidera. Brian lo está pasando mal. Papá, esto es entre ustedes. Arréglenlo como adultos. Brian, voy a perder el auto. Lucas va a salir de la escuela. Nos cortaron la luz. Esto es culpa tuya. Volví a silenciar el chat. Para el jueves por la noche, Brian publicó en redes sociales un mensaje vago y autocompasivo sobre traiciones familiares, verdaderas lealtades y personas que muestran su verdadero rostro cuando más se las necesita. Los comentarios se llenaron de apoyo y lástima de gente que no tenía idea de que llevaba casi una década viviendo del dinero de otros. Personas que creían la imagen cuidadosamente construida que él mostraba. Yo no respondí. No discutí. No expliqué nada. Observé el derrumbe desde la distancia, con una calma inesperada, sintiendo únicamente alivio. Laura estaba sentada a mi lado en el sofá, leyendo los mensajes por encima de mi hombro. Está perdiendo el control. Sí. ¿Te sientes mal? Lo pensé de verdad. Busqué dentro de mi culpa, remordimiento, lástima. No encontré nada. No. Me siento libre. El viernes por la mañana, Brian apareció en mi edificio. Lo vi por la mirilla. Estaba agotado, sin afeitar, con la ropa arrugada y profundas ojeras bajo los ojos. El Audi estaba estacionado en el lugar de visitas, probablemente una de las últimas veces que lo conduciría antes de que lo recuperaran. Golpeó la puerta. Volvió a golpear. Luego presionó el timbre 3 veces seguidas, cada vez con más desesperación. No abrí. Finalmente dejó un mensaje de voz, con la voz quebrada. Michael, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Lo entiendo, me equivoqué, pero no puedes hacer esto. Voy a perderlo todo. Por favor, llámame. Borré el mensaje. Emma entró al living con su libro en la mano, completamente ajena a lo que ocurría. ¿Era el tío Brian? Sí. ¿Vas a hablar con él? Me arrodillé frente a ella, aparté suavemente el cabello de su rostro y la miré a los ojos. Ahora no, cariño. Asintió, me abrazó con fuerza y volvió a su lectura. Brian nunca se disculpó por lo que Lucas dijo. Nunca reconoció los 8 años de apoyo silencioso. Solo quería el dinero de vuelta, la red de seguridad restaurada, que todo volviera a ser como antes. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. 3 semanas después de cortar todo, el polvo empezó a asentarse. El auto fue recuperado un martes por la tarde. Yo no lo vi, pero mi madre me llamó para contármelo, con la voz cargada de decepción y reproche. No me pidió que lo arreglara. Solo quería que supiera que, según ella, había ido demasiado lejos. No discutí. Escuché en silencio y dejé que colgara. Lucas fue retirado de la escuela privada. Brian lo inscribió en una escuela pública local, perfectamente adecuada, pero sin el prestigio que tanto exhibía en redes sociales. Las publicaciones sobre la educación exclusiva de su hijo desaparecieron sin aviso, reemplazadas por silencio. Cuando llegó la renovación del contrato del departamento, sin mí como codeudor, Brian no calificó. Se mudó a un lugar más pequeño, al otro lado de la ciudad, más cerca de su trabajo y más lejos de mis padres. Sin comodidades. Sin gimnasio. Sin estacionamiento reservado. Mis padres dejaron de invitarme a las comidas de los domingos. No de forma explícita. Simplemente dejaron de escribir, de llamar. El grupo familiar quedó en silencio para mí, estoy seguro de que crearon otro sin mi número. No los perseguí. Un sábado llevamos a Emma a la playa. Pasamos la tarde recolectando conchas, comiendo helado y mirando las olas. Emma se rió más fuerte de lo que lo había hecho en meses. No preguntó por Brian. No preguntó por sus abuelos. Solo preguntó si podíamos volver el próximo fin de semana.
Ese domingo por la tarde me senté en el balcón con una taza de café, observando el atardecer. El teléfono vibró una vez. Un mensaje de Brian: espero que estés feliz. Destruiste todo. Lo leí 2 veces. Luego respondí: no destruí nada. Solo dejé de construir tu vida por ti. Envié el mensaje y bloqueé su número. Laura salió al balcón y me cubrió los hombros con una manta. ¿Estás bien? Sí. De verdad. Pensé en el dinero que había salido sin hacer ruido, en los calendarios marcados por obligaciones ajenas, en las decisiones postergadas porque siempre había algo más urgente que resolver para otros. Años enteros de esfuerzo que nadie vio como sacrificio, solo como una comodidad disponible. Durante mucho tiempo creí que eso era responsabilidad familiar. Ahora entendía que había sido una costumbre mal aprendida. Después miré hacia el interior del departamento. Escuché la voz de Emma reírse desde la sala, una risa clara, despreocupada, de esas que no se fingen. En ese sonido no había tensión, ni miedo, ni la expectativa de que alguien más cargara con lo que no le correspondía. Había calma. Había seguridad. Me di cuenta de que eso era lo que había ganado al detenerme. No dinero. No reconocimiento. Espacio. Silencio. La posibilidad de respirar sin estar siempre anticipando la próxima urgencia de alguien más. Durante años me convencí de que sostener a Brian era una forma de amor. Hoy entendía que el amor no exige desaparecer para que otro se sienta cómodo. No pide que uno se vuelva invisible para que otro brille. El verdadero vínculo no se construye sobre deuda emocional ni dependencia financiera. Laura se sentó a mi lado sin decir nada. No hizo falta. El momento no necesitaba palabras, solo presencia. Permanecimos allí, observando cómo la luz se apagaba lentamente sobre los edificios, como el día terminaba sin drama, sin reproches, sin llamadas perdidas. En algún punto comprendí que no había abandonado a nadie. Simplemente había regresado a mí mismo. A mi casa. A mi rol real. A una vida que ya no giraba alrededor de sostener a quien nunca quiso caminar solo. Brian tendría que encontrar su propio equilibrio, aprender lo que yo aprendí tarde, que nadie puede vivir indefinidamente sobre el esfuerzo ajeno sin que el suelo ceda. Yo, por mi parte, había terminado de pagar un precio que nunca fue mío. Cerré los ojos un momento. El aire estaba tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, también lo estaba yo.